Bendito sea el Señor. Abraham es un personaje emblemático de la historia del pueblo hebreo del cual nace el cristianismo. Un hombre que Dios lo llama de Ur de los Caldeos, una ciudad politeísta que adoraba a muchos dioses, que vivía alejada del Dios verdadero. Y Dios lo llama con un propósito: utilizar a este hombre como el padre de la fe, utilizar a este hombre como aquel que va a dar origen a una gran nación, la nación de Israel. Lo llama a una experiencia personal con él. Lo saca de la oscuridad y lo trae a su presencia. Dios habla con Abraham de distintas maneras. Abraham entiende que el Dios de los cielos se comunica con él, se revela a su vida, lo escucha, lo entiende, responde, dialogan, y Abraham decide seguirlo para una vida nueva, una vida nueva. Una vida en la cual Dios le promete dos cosas. Le promete una tierra nueva, una tierra donde la bendición de Dios estaría presente. Y en segundo lugar, Dios le promete una multitud de hijos, una multitud de personas que serían sus descendientes, sus descendientes. Ahora bien, estas dos promesas de Dios tenían sus dificultades. La primera de ellas, esa tierra estaba habitada por otras personas, por otras naciones. La segunda promesa es que la esposa de Abraham, Sara, era una mujer mayor y estéril. Esto generó en el corazón de Abraham ciertas dudas. Y en el diálogo con Dios le pide una señal concreta de parte de Dios que estas promesas se iban a cumplir. Había ciertas incertidumbres, inseguridades, temores en él. Recién estaba conociendo a Dios. Había pasado un año de aquel llamamiento. Dejó su tierra. Es un mundo totalmente nuevo para él. Conocer al Dios Todopoderoso. Y necesita esa respuesta. Y la respuesta que Dios le da es la reafirmación de las promesas. Pero Dios comienza a tratar profundamente con el corazón de Abraham. Dios mira la necesidad del corazón del que él eligió como su siervo. Y Dios descubre que necesita un trato especial a Abraham para cumplir sus propósitos, sus objetivos en la vida. Dios mira sus debilidades para fortalecerlas, para que su potencialidad en el liderazgo sea desarrollada en plenitud. Y Dios descubre en él flaquezas en su carácter. Carácter. Palabra importante. ¿Qué significa carácter? Alguien lo definió: carácter es lo que somos, nuestro modo de ser, en público
y en privado, donde todos nos ven o cuando nadie nos ve en la intimidad nuestra. Carácter es la suma de lo que pensamos, de lo que actuamos, de aquello que reaccionamos, de nuestras motivaciones, de nuestros sentimientos, es el todo de nuestra forma de ser. Entonces, si uno quiere saber cómo es una persona, véala actuar, escúchela hablar, descubra sus pensamientos. La suma de todo esto es el carácter. Ahora es importante, porque el carácter es el fundamento de nuestra vida cristiana, pero a la vez es el fundamento de todo liderazgo. Un carácter débil va a formar en nosotros un liderazgo débil. Un carácter fuerte, aguerrido, afirmado en el Señor, va a transformarse en un liderazgo de bendición. Dios ve esa debilidad y Dios va a tratar con el corazón de Abraham, el cual tendría mucha tierra y el cual tendría muchos descendientes y el cual tenía un trato especial de parte de Dios. Pues bien, Dios le pide a Abraham que construya un altar. Un altar. No era la plataforma que tenemos aquí y que llamamos altar. En aquellos tiempos el altar era preparado con piedras y leña y también lo que se iba a ofrendar, a colocar en el altar. Gracias, Susana. Ahora bien, hoy nosotros no tenemos piedras para armar aquí, pero tenemos el alma, el corazón, que es el altar nuestro, donde Dios vive, donde Dios por su Espíritu se comunica en nuestro mundo, en nuestra vida interior. Dios le pide a Abraham que construya un altar. La vida de Abraham es apasionante. Está marcada por la construcción de altares. Este altar, el de la dedicación a Dios, de su vida, de su ser, fue significativo. Tuvo un efecto bisagra. Fue casi en la mitad de los años que él vivió. Y le dio un vuelco. Le marcó un futuro extraordinario. Llegó a ser el padre de muchas gentes, pero tuvo otro título muy elevado, que solamente 2 o 3 tuvieron: el amigo de Dios. El amigo de Dios, con quien abría su corazón, compartía tiempo con Dios, escuchaba al Señor, dialogaba con Él, se reía con Dios, y Dios disfrutaba de esos tiempos con Abraham. Abraham aprendió a ser obediente a Dios, a moverse por la fe. Dios le dijo: deja tu tierra, yo te daré una tierra que te mostraré. Él le creyó a Dios. No conocía esa tierra, pero le creyó a Dios.
y Dios lo llevó hasta allí. Fue un hombre de fe, pero Dios tenía que tratar con facetas de su personalidad, de su vida, de su mundo interior. Tal vez nos identificamos con Abraham. Creímos en el Evangelio de Jesús. Lo recibimos por la fe. Comenzamos a caminar por la fe. Tal vez en aquellos primeros tiempos llenos del amor por Dios, de un entusiasmo y una pasión desbordantes. La presencia de Dios impactaba nuestra vida. Era un mundo nuevo. El tiempo fue transcurriendo y tal vez aquel primer amor se fue entibiando, diluyendo. Y aquella obediencia se volvió en desobediencia o una tímida acción de seguimiento de Dios. Aquella fe, aquel quebrantamiento de cada encuentro con Dios se volvió en una religiosidad carente de poder espiritual, carente de gozo y de alegría de vivir con Dios en el corazón. Dios le dice a Abraham, construye un altar. El relato nos muestra que era de noche. Por eso Dios le muestra las estrellas. Era de noche. Abraham pudo decir, Señor, no se ve bien. Señor, no tengo grupo electrógeno. Señor, no tengo linterna. Si me lo hubieras dicho cuando era de día, lo hubiera preparado el altar. Pudo haber esbozado alguna clase de excusa, pero no lo hizo. Interpretó que algo grande Dios quería hacer en su vida. Consiguió las piedras, consiguió la leña, consiguió los animales, consiguió las aves y comenzó la aventura de encontrarse cara a cara con Dios en el altar que Dios le había llamado a hacer. ¿Qué significa para nosotros hoy? Un altar es un lugar de encuentro con Dios. De un encuentro que comienza en el alma nuestra. En esa búsqueda, en esa hambre y sed de Dios. Pero un altar puede significar también un lugar físico donde nos arrodillamos, donde clamamos a Dios y donde la presencia del Espíritu de Dios desciende de manera tangible, significativa, para visitarnos poderosamente. Dios descubrió en Abraham facetas que debía tratar. El carácter nuestro necesita un trato especial de Dios. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos de las actitudes, de las acciones, de las reacciones, de la forma de pensar que están enraizados en nosotros por años. Necesitamos del toque de Dios. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que Dios nos trate. Y Dios podrá tratarnos
cuando construimos un altar, cuando abrimos nuestra alma, cuando le decimos a Dios, Señor, muéstrame, Señor, actúa en mí, Señor, quiero obedecerte, Señor, tú eres significativo para mí. Dios le dice a Abraham, Abraham, tráeme una becerra. Cada animal representaba facetas de su vida interior que debían cambiar, y para cambiar debían morir. ¿Cuántos muertos hay aquí esta noche? Levanten la mano todos los que están muertos. Hay 4, 5, hay muchos vivos. Hay muchos vivos. Debemos morir. Debemos morir al yo. A la vida antigua. Debemos morir, hermanos. Y tomar la cruz cada día. El Señor dijo, el que quiere seguirme, niéguese, muera a sus propias apetencias y sígame. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? Abraham, vas a cambiar el curso de la historia. Si mueres en el altar a tu propia voluntad para vivir en mi voluntad. ¿Sabe cuándo cambiaremos el curso de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país? Cuando los cristianos evangélicos podamos declarar que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Pero como dijo nuestro profeta A.W. Tozer de la Alianza Cristiana y Misionera, el yo no muere sin nuestro consentimiento. Tú y yo necesitamos hacer un segundo viaje a la cruz. El primero fue placentero casi. Nos arrodillamos al pie de la cruz, pedimos perdón, recibimos el perdón de Dios, vino a habitar en nuestras vidas, comenzamos a caminar por Él, pero no es suficiente para vivir la vida cristiana. Necesitamos morir, volver a la cruz y decir, Señor, yo decido morir a mi orgullo como esa becerra autosuficiente que se crió en el campo, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo los fríos, buscando su propia comida, que aprendió a vivir por sí mismo. Señor, yo quiero morir a ese orgullo, a esa autosuficiencia. No quiero edificar más el ministerio y la vida cristiana en mis fuerzas, porque he fracasado vez tras vez. ¿Qué fruto hay de tu ministerio? ¿Cuántos hijos espirituales tienes? ¿Cuántos has conquistado? ¿Qué fruto hay de lo que hacemos para Dios? Poco. Poco. Hacemos mucho,
pero cosechamos poco. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestro poder, en nuestra visión. Dios no se manifiesta por este camino. Dios se manifiesta de otra forma. ¿Qué cambios has tenido en tu vida significativos? Que tus compañeros de trabajo se asombran, que tus familiares se asombran, que tus amigos del pasado se impactan. ¿Qué cambios has tenido? Tal vez te has quedado en la primera etapa, la etapa del encantamiento por Jesucristo, pero no has crecido, no has madurado. Quizás tienes algún grado de fidelidad en venir a los cultos, en ofrendar y en hacer algún servicio para Dios. Dios no te salvó para eso. Te salvó para una vida elevada, abundante. Te salvó para que seas perfume suyo donde quiera que te muevas. Dios te salvó para que tengas ministerios significativos, de impacto, donde haya mucho fruto. Dios te salvó para que experimentes la fertilidad espiritual que viene de su espíritu. Iba a aprender esto Abraham, porque cuando Dios tocó la matriz de Sara, ella concibió y dio a luz. Es la mano de Dios que actúa, que hace que aquello que hagamos sea fértil, produzca frutos y nos llene de gozo. Y entonces ese gozo que viene por agradar a Dios, por ver el obrar de Dios, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. ¿Captas? El gozo viene como resultado de servir a Dios con una vida consagrada. Hay que morir al yo, hermanos. Hay que decidir morir al orgullo. Nos molestan cosas. A veces los celos, en oportunidades la envidia, no querer que nadie me mande, que nadie me diga nada. Yo soy el dueño de mi propia vida. ¡Te equivocas! Si tú eres el dueño de tu vida, tengo una mala noticia para ti. Te vas a ir al infierno. Te rompí la teología. Tu vida no es tuya, es de Jesucristo. Y con Él irás al cielo. Y si la vida es de Jesucristo, tú debes vivir en obediencia a Él. Lo que Él te enseña en la Escritura, en consagración a Él, tú y yo. O no pienses que yo tengo una coronita. Fui salvado por la misma cruz, el mismo Señor y la misma sangre que tú. Simplemente tenemos funciones distintas. Busque en su Biblia un texto extraordinario. Segunda Samuel 17:23. Segunda Samuel 17:23. ¿Qué dice el texto? El que lo encuentra, léalo, por favor, en voz alta. Léalo. Segunda Samuel 17:23.
Ah, Aitofel. Por larguísimos años era el consejero principal de los reyes. Ahora hay un rey nuevo. Y este rey nuevo lo desplazó. Y él en su orgullo herido fue a su casa, la ordenó y se ahorcó. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando no nos tratan como pensamos que merecemos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando lo que hacen con nosotros nos disgusta, nos parece injusto? Sí, no nos vamos a suicidar, pero cortamos la relación, cortamos el rostro. Esto se terminó, no lo merecía. Te sentís herido en el orgullo. Pregunto, el que está muerto no reacciona, no tiene orgullo, está muerto. Su derecho lo tiene Jesucristo, se los entregó, se declaró muerto al mal, al pecado. Abraham, tienes que aprender que en la larga vida que tendrás te ocurrirán cosas injustas. Pero confía en mí. Yo soy tu escudo. Confía en mí. Tráeme una cabra. Una cabra. La cabra está vinculada con nuestras reacciones. Y con nuestras decisiones. Es un animal independiente. Toma sus decisiones. No es como la oveja dependiente del pastor. La cabra no, es muy difícil de manejar. Tiene un acentuado individualismo. Dice, si quieren en la iglesia que haga algo, yo lo hago a mi manera, a mi forma. Y si no, no hago nada. Flor de cabra o de cabrón. No sirve eso. No hagas nada. Estás vivo. Tenés que morir. Tenés que morir. Y vos decidís morir. Tu identificación con el Cristo de la cruz es decidir colocar esa cabra en sacrificio. Vivimos en una sociedad y en una cultura global del descompromiso y de la falta de obediencia a las autoridades. Y comienza con un niño de 2 o 3 años que se rebela con sus padres. A los 13, 14, toma sus propias decisiones en la vida. Y ve a un policía que está vigilando en la esquina, se droga y lo mata a sangre fría. Y va y se levanta contra todo vestigio de autoridad, en una anarquía espantosa. Esa forma de ser ha entrado en la vida de la Iglesia de Jesucristo.
Yo hago las cosas a mi manera y yo vivo como quiero. Si esa es tu manera de pensar, te ruego en esta noche que te arrepientas, porque estás en pecado y condena de Jesucristo. Es fuerte lo que te estoy diciendo, pero yo no hablo por Salvador. Es el Espíritu Santo que te está diciendo. Arrepiéntete. Porque la vida cristiana es diferente. Esa es la vida de los políticos, de los que viven en el mundo sin Dios. No es la vida cristiana. La vida cristiana es dependencia de Dios, obediencia a las autoridades, sujeción al liderazgo y seguimiento y solidaridad y compromiso para bendecir la obra de Dios, para trabajar en una unidad, pensando que la iglesia es un cuerpo espiritual, donde todos estamos interrelacionados y nos debemos respeto, obediencia y el amor de Jesucristo. Abraham, has vivido 85 años en independencia. Abre la puerta, hay un nuevo horizonte para ti. De aquí en más vas a depender absolutamente de mí. Tienes que morir a esa actitud. Pero es necesario que tú me traigas al altar otra actitud, el carnero, un carnero. El carnero es más conocido por sus reacciones que por sus acciones. Hubo un misionero en la India que se llamó Stanley Jones. Tiene un libro muy espectacular que lo reeditaron después de décadas. Y él decía lo siguiente: no son nuestras acciones las que muestran nuestro carácter, sino nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos? ¿Usted lo puede domar al carnero? El carnero es obstinado. Empieza a cuernear la pared y tú le dices, te vas a lastimar, no puedes voltear la pared. Déjala, sígueme, vamos al jardín, que hay buenos pastos y hay algunas flores, puedes comerla, deja. Pasan 5 horas y agujereó un poco la pared. Sigue, sigue, obstinado. A veces nuestro carácter es así, tiene esa característica. Somos obstinados en nuestro punto de vista. No escuchamos a los demás. No nos apropiamos de ideas, de consejos que otros pueden traer para enriquecer nuestra vida. El pecado de la obstinación es grave. Le hizo perder a un hombre que Dios eligió como rey, a Saúl, su trono. Y Dios dijo, la obstinación es un pecado semejante a la adivinación. Cuidado, es grave. Él se obstinó en realizar un sacrificio que era menester de los sacerdotes. No le competía a él. Pero desatendió la voz del profeta y lo hizo. Estaba muy vivo Saúl. Por eso perdió su servicio. Dios lo desechó. Eligió a otra persona. Dios puede usar a los que estamos muertos. ¿Estás muerto? Esta es una noche para morir.
no habrá coronas. Hay altar. Hay altar. Es una noche para morir en serio, para renunciar desde lo profundo del corazón. Hermanos, a veces con mucha tristeza veo que pasan los años y no cambia nuestra vida. Y me despierto en la noche y muy triste. No cambia. Nos quedamos en la adolescencia espiritual, no en la adultez. ¿Sabe por qué? Porque no morimos. Separados de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Vivimos la vida cristiana en nuestras fuerzas, en nuestra religiosidad, en nuestra pobre vida devocional, en nuestra pobre pasión por Jesucristo y su iglesia. Nada sucede. Se vuelve insípida la vida cristiana. La sal pierde su efecto, su poder. Hermano, cambie. Joven, cambia. Tú me vas a decir, todavía soy joven. Y yo te voy a responder, ¿quién te dijo que llegarás adulto? ¿Quién te garantizó que llegarás a la vejez? Vive como Dios quiere. Disfruta de su bendición. Ahora te voy a contar lo que fue la experiencia más extraordinaria que marcó mi vida. Tenía 22 años. 22 años. Pasó 44 años. Y me marcó para siempre. Cuando tú decides morir, te va a marcar, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te llenará de su poder, te transformará. A los animales había que partirlos por el medio para que se quemaran de adentro hacia afuera. Señor, quema las escorias del corazón, del alma. Deja de ser el que ha sido hasta aquí. Pídele a Dios. Dios es el que cambia. Jesucristo es el que transforma. Ahora tráeme 2 avecillas, una tórtola. La tórtola es una palomita pequeña, pero tiene una particularidad. Es muy sensible. Su canto es triste. Hay muchos cristianos tórtolas. Siempre hay un canto de tristeza. Siempre hay un no puedo. Siempre hay tengo problemas. Pero si tú estás muerto, los problemas son de Jesús. Él va a tratar con estas cosas. Ese canto de tristeza, nadie me quiere, nadie se ocupa de mí. Ese canto de tristeza, me rechazan, no me aceptan. Decide morir. Y verás que ya esas actitudes van a desaparecer de ti. Sí. Muchos te van a rechazar. Te va a tocar vivir con gente muy complicada. Y vas a tener que conquistar personas y territorios. Pero debes ser valeroso. No caigas en la autocompasión. Es el arma principal del diablo.
desanimarte y que caigas en la autocompasión. Hay personas que han aprendido a sacar esas fuerzas interiores para enfrentar situaciones complicadísimas de la vida y no han perdido su alegría por vivir. Todo ser humano tiene innato lo que se llama resiliencia, esa capacidad, pero el cristiano tiene el doble, lo natural y lo sobrenatural, porque Dios habita en nosotros. Olvídate de la autocompasión, muere como la tórtola, pero tráeme un palomino, el macho de la paloma. Es temeroso, huidizo el palomino. Tú te acercas para ponerle un grano de maíz, o mijo, o alpiste, lo que quieras, y se vuela. Temeroso. ¿Cuántos logros no alcanzamos por miedo al fracaso? Tal vez fracasaste alguna vez y te quedó ese temor, no vuelvo a intentar, algo difícil, algo nuevo, no lo vuelvo a intentar. Y ese temor te paraliza. Querido, no hay mayor fracaso que el que no intenta. Con Jesucristo todo es posible. Vuélvelo a intentar. Así crecemos, maduramos, nos formamos, nos desarrollamos. Abraham, vuélvelo a intentar. Cuando clamaba por Sodoma y Gomorra, no intentó demasiado orando. Si hubieras orado mucho más, si le hubieras pedido a Dios, si hubiera un justo, 2, 3, si hubieras pedido más. ¿Cuáles son los temores que están en ti? Estaba en la Pampa predicando y al final justo el tema fue los temores, hice un llamado. Esa iglesia de la Alianza tiene 500 personas, pasaron muchas personas y por el medio del pasillo pasa una muchacha que estéticamente era una modelo, una belleza deslumbrante. Pasa al frente, yo estoy orando, llego a ella y le digo, 25, 30 años, joven, ¿por qué temores quieres que pidamos a Dios? Y dice, pastor, escucha, tengo miedo a envejecer. Tengo miedo a envejecer. Esa respuesta mostró dos cosas. Una, que estaba encandilada en su belleza. Dos, que temía perderla. ¿Cuáles son tus temores? Abraham, no temas. Sacrifica ese palomino. Trae tus temores al Señor Jesucristo. Él puede sacarlos de tu corazón. Hay temores enraizados que ni el psicólogo, el psiquiatra, el psicoanalista y el médico pueden sacar, que la religión no puede sacar, que solo Jesucristo puede quitar. Ven a Jesús en esta noche, tráelos, trae tu palomino al Señor. Pero dice el relato que durante toda la noche y todo el día aves de rapiña venían para comer y destruir el sacrificio
que representaban la vida, el carácter, lo que Abraham era. ¿Y Abraham qué hacía? Los ahuyentaba, los ahuyentaba. Tú, tal vez en esta noche algunos dicen, ¿qué le pasó a Salvador? ¿Lo picó una avispa? Dijo cosas fuertes esta noche. Consagrarme, morir. ¿Qué está diciendo? Ese sabe quién es el diablo. Las aves de rapiña que vienen a tu mente. No te consagres a Dios, no te dediques a Dios para que Él santifique tu vida y te haga una mujer y un hombre de Dios. Para que el Espíritu Santo venga sobre ti, te unja, te llene para una vida nueva, cristiana y de servicio. ¿Qué te dice Satanás? No te dediques para Dios. La vida cristiana es insípida, viví como tú quieras, abraza y besa el pecado, no pasa nada, total Dios te perdona, no te equivoques. Satanás es mentiroso y homicida desde el principio, Dios es veraz. Dios te dice, entrega tu vida para que yo la tome y la transforme, la santifique, la aparte del mal, para que vivas en el bien, para que me conozcas cara a cara, para que seas mi amigo, mi amiga. Ahuyenta esos pensamientos. Pero cuando llegó la noche, Abraham no puso fuego. El fuego cayó de Dios. Dios aceptó el sacrificio. Se durmió, el cansancio, de pronto se sobresalta, mira y ve una columna de fuego en medio del sacrificio. Dios había aceptado la ofrenda y Dios había santificado el corazón de Abraham. La historia dice que Abraham también es nuestro padre, el padre de la fe, y que fue un hombre que marcó la historia de una nación y del cristianismo, pero tuvo que morir para que Dios en plenitud controlara y gobernara su vida. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer? Año 1974. Estábamos en el campamento, lo que usted conoce del Parque Alianza. Hoy es el Hotel Sheraton, de lo que era en aquel tiempo. 276 jóvenes, una carpa vieja que se caía a pedazos. Comíamos en 4 turnos, porque no daba abasto el lugar. Ese fue un día glorioso. El tiempo devocional, un tiempo de adoración, pasa el predicador. Un hombre que me marcó, el pastor Carmelo Terranova, y él habla de este pasaje. Da el mensaje, hace un llamado. Cantidad de jóvenes pasamos al frente. Estaba el pasto, allí nos arrodillamos. La presencia de Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Nos olvidamos de la comida.
Comimos como a las 4 o 5 de la tarde. Eso era el mediodía. El quebranto del corazón. Ahí decidí dedicar mi vida para Dios. Y yo tengo la certeza y la convicción que fue el comienzo de un trato nuevo de Dios conmigo. Muchos pastores de la alianza que le servimos durante décadas tuvimos esa experiencia en ese mediodía de rodillas. Éramos jóvenes, recién convertidos. Yo tenía 1 año que buscábamos a Dios y marcó nuestra vida. Marcó nuestra vida. Aquí hay algunos jóvenes. No desperdicies tu vida. Dedícala para Jesucristo. Serás un gran profesional, un gran empleado, un gran hombre de negocios, un gran servidor. Dedícala. Él te va a utilizar en el medio donde te coloca. Pero deja que la controle Él. Debes morir. Debes decidir morir, venir aquí, traer, tal vez para algunos será una tórtola, para otros serán los 5 animalitos, para otros será un carnero. Cada uno tiene que tomar una decisión. Venir al altar, decidir morir. Para mí hubo un antes y un después. ¿Sabe cuántos años pasaron? 44. Por eso cada 2, 3 años vuelvo a hablar de este pasaje. Es significativo. Es significativo. Si tú en esta noche puedes experimentar esa muerte a tu yo, a tu propia voluntad y entregarla a Dios, tus temores, tu autocompasión, tu orgullo, tu independencia, tu obstinación, si tú lo puedes hacer, si lo puedes, entrégalo. Hoy será un día que marcarás en tu calendario. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Experimentarás algo nuevo. Algo nuevo. Vamos a colocarnos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué te ha llamado Dios a entregarle a Él? Tu vida, alguna faceta de tu carácter. Yo te invito para que pases aquí adelante. Te arrodilles y la dediques tu vida para Dios. No estés pensando en lo que va a ser tu compañero de asiento. Es Dios el que te está hablando y llamando. Pasa para tener tu encuentro con Dios. Pasa, ocupa tu lugar. Trae tu sacrificio a Dios. Construye un altar en tu alma.
Construye un altar en tu alma. Dile al Señor, Señor, yo quiero morir a mi yo. Haz algo nuevo en mí. Es tu encuentro con Dios. Es mi encuentro con Dios. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más deciden morir para que Cristo viva y reine en plenitud en su vida? Tu vida cambiará. Tu servicio será diferente. El perfume de tu alma será distinto. Gloria a Dios. Tomamos el tiempo que sea necesario para tener nuestro encuentro con Dios.